buscar la cita y usted también, por favor. Se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a darle lectura en los versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, que a la letra dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Dice la escritura, aconteció. O sea que hubo un suceso en el tiempo de los jueces. En este tiempo de los jueces es algo así como de blanco y negro. En esa época, en esa temporada. En esa temporada gobernaban los jueces, empezando con Otoniel, el yerno de Josué, hasta terminar con el profeta Samuel. En este tiempo es sí me congrego, sí sigo al Señor, no le sigo, ahora voy a adorar ídolos, en fin. Es un tiempo sumamente difícil para el pueblo de Israel. En esos días hubo hambre, hubo hambruna, o sea, un problema económico, una situación financiera sumamente difícil. Podemos deducir por 2 razones de que había hambre, de que había hambruna. Una, por una invasión del ejército enemigo, a veces era coalición. Los madianitas con otros países se congregaban contra Israel. Entonces, por esa razón, ellos arrasaban con todo lo que tenía el pueblo de Israel y los dejaba completamente en la ruina, en la miseria. Se quedaban absolutamente sin nada. Aunque la Biblia no lo dice, pero entendemos que esta hambruna, esta crisis alimentaria, fue por una razón de que ellos habían dejado al Señor. Hay una frase muy constante en las Escrituras, en el libro de los Jueces, donde dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto se repite varias veces en el libro de los Jueces. Constantemente ellos dejaban al Señor y adoraban ídolos. Ahora bien, también nos dice la palabra de Dios que hubo una familia, la familia de Elimelech. Elimelech quiere decir Dios es rey, Dios de rey. Antes de que continúe, quiero decirles que esta exposición le puse por título Una familia pródiga. A ver, me imagino que esto les recuerda acerca del hijo pródigo. Bueno, así le puse por título Una familia pródiga. Dice el libro de los jueces, el libro de los jueces termina diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien tenía sus ídolos. Hay quienes adoraban a Dios, levantaban sus manos al Dios Altísimo, pero a quienes dejaban al Dios de Israel, se olvidaban el Dios de su pacto. Por esa razón queremos entender de que esta hambruna era por eso. Esa familia, Elimelech y su familia Noemí, que quiere decir placentera, y sus hijos Malón y Kelión, uno de ellos es débil y el otro enfermizo. Ellos, Elimelech, propone a su familia emigrar del pueblo de Israel. Cuando Dios les había dicho, si nosotros lo buscamos en el libro de Deuteronomio, a causa de esta hambruna ellos emigran. En Deuteronomio capítulo 8, versos 9 y 10 dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Como todos ustedes saben y por nosotros es conocido, Dios sacó con mano poderosa, con brazo extendido, a Israel de la tierra de Egipto. Los trajo por el desierto,
los alimentó con maná. Nunca se les acabó el maná, la ropa nunca se les desgastó, los zapatos nunca se les rompieron, porque estaba la mano proveedora de nuestro Dios. Con brazo extendido, dice la Escritura, que como las alas de águila, los trajo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, y les dio una promesa y les dijo: es una tierra que fluye, una tierra que fluye leche y miel. Ahora resulta que hay hambre, pero es por causa de su pecado. Y como cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien a veces iban y se congregaban, a veces oían la palabra y a veces no. A veces ahora adoran ídolos de otras naciones, de otros pueblos. Ahora Dios está tratando con ellos muy fuertemente. Elimelech le dice a su esposa, le dice a sus hijos: vamos a tener que emigrar de aquí, porque aquí viene el hambre, viene la muerte, viene la escasez, viene la crisis. Tenemos que hacer algo. Elimelech, con Noemí y sus 2 hijos, toman sus cosas, rumbo a Moab. Rumbo a Moab. Y hay que ver la descendencia de Moab. Los hijos de ese lugar, o toda esa descendencia, es a causa de un incesto. Lot y una de sus hijas. Entonces aquí es donde hay pecado, donde van ellos. Parece simple: bueno, yo me voy, total, se acabó. Él podía decir: yo soy israelita, yo pertenezco a la tribu de Israel, no hay ningún problema, me voy. Pero Dios dijo: no te vayas, porque aquí está la tierra que fluye, esta es la tierra que fluye leche y miel, y aquí te he plantado, aquí te he establecido, aquí te voy a bendecir, aquí te voy a ayudar, aquí te voy a ayudar y aquí te voy a proteger. No te tienes que ir de este lugar. Sin embargo, como dice la Escritura, cada quien hacía lo que bien le parecía. Ellos hicieron eso. Se fueron a tierra de Moab. Y dice la Escritura que se fueron a la tierra de Moab, más o menos como 120 kilómetros de donde estaban. Allá llegaron. Pero primero hay que ver, que es una tierra de abundancia, una tierra que fluye leche y miel. En segunda, ellos son efrateos de Judá, de la tribu de Judá. Ellos pertenecen a la tribu de Judá, y por lo tanto de la tribu de Judá vino el Señor Jesús, de la tribu de Judá. Y no tan solamente eso, Judá quiere decir alabanza. Judá quiere decir alabanza. En otras palabras, Judá quiere decir alabanzas a Jehová. Es sorprendente esto. Ellos dejan primero una tierra que fluye leche y miel, después un lugar de alabanza, después, tercero, ellos radicaban en una ciudad que se llama, ¿cómo? Belén. Y Belén quiere decir casa de pan. Belén quiere decir casa de pan. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, están dejando lo máximo, una herencia de Dios, donde Dios se tiene que manifestar, y se estaba manifestando, pero ellos lo habían olvidado. La grandeza de su ley, por un lado; las maravillas de sus mandamientos, por otro lado. Seguían a los dioses, seguían a los baales. Ellos dejan una tierra que fluye leche y miel, dejan la tribu de Judá, alabanzas a Jehová, dejan Belén, casa de pan, y se van a buscar la abundancia. Y se van para allá, y ahí se establecieron. Llegaron en los campos de Moab. Quiero decir que cuando dice que llegaron a los campos de Moab, sin duda alguna, lo que nosotros lo conocemos aquí como en la pishka, del trigo y de la cebada. Y ahí se establecieron, ahí se quedaron. Quiero pensar que, ¿se imaginan ustedes ahora tenían que rentar? Están en tierra extraña. Ahora, si se quedaron en los campos de Moab, donde está el trigo y la cebada, tenían que hacer ahí su campamento, tenían que hacer su tienda. No era lo mismo. Ahora, si por ejemplo era de que se tenían que ir todos los israelitas, no se fueron todos. Nomás habla de esta familia que se fue. ¿Ustedes qué piensan? Quiero saber su opinión. ¿Es una mala o buena decisión? ¿De este lado? Una mala decisión. ¿Mande?
una mala decisión. Y si nosotros seguimos leyendo, ahora déjeme buscar dónde quedó el libro de Ruth. Bien. Entonces dice la escritura que se fueron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Cuando la palabra dice se quedaron ahí, eso quiere decir que hicieron ahí su casita, o hicieron su tienda, su campamento y se quedaron a vivir ahí. Pero triste acontecimiento. En los siguientes versículos nos dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Les platico. Él se empezó a enfermar, se empezó a sentir mal. Quiero pensar que fueron a los doctores de Moab. Pero ¿qué hubiera sucedido si ellos se hubieran quedado en la tierra de Israel? Lo que hubiera sucedido es que hubieran subido a la casa de Dios y hubieran clamado al Señor. Si estaba dentro de la voluntad de Dios que lo sanara, pues bien, y si no, también hay que aceptar la voluntad de Dios. Abro un paréntesis para decirles que aun cuando nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, no por eso quiere decir que no tengamos que sufrir alguna aflicción. Pero otra cosa es sufrirlo allá en el mundo. Muy diferente. Si hubieran estado en Israel, ellos hubieran subido a Silo, que en ese tiempo ahí se encontraba el arca del pacto. Ahí donde hizo su oración Ana, y Dios le sanó, y Dios le dio a Samuelito. Porque ella fue al lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y ahí ministraban los sacerdotes. El sacerdote Elí y sus 2 hijos, Ofni y Fines. Ahí estaban ellos. Y ahí presentó su ofrenda a Ana y vemos que Dios le respondió. Dios le respondió. Así también podía haber sido con Elimelech, pero estaban lejos de Dios. Estaban más de 100 kilómetros fuera de Belén. Ahora sí que sin Dios y sin esperanza. Pero cuando leo esta historia me entristece. No lo quería decir, pero sí me entristece. Porque no había necesidad de tal pérdida. Y si hubiese sido una pérdida, de menos hubiera sido en la casa de Israel, en el pueblo, en la nación israelita. Porque ¿saben qué? Lo enterraron en Moab. No lo dice la escritura, pero se supone. Cuando podía haber sido enterrado en la tierra bendita de Israel. Desde aquí bendecimos a la nación de Israel y que Dios bendiga. Dele un aplauso al Dios de Israel. Permítame continuar. Dice la escritura, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Habitaron ahí unos 10 años. Esta historia parece simple, pero si nosotros nos damos cuenta, tiene mucho sentido y nos enseña bastante. Se queda con sus 2 hijos. Cuando Malón y Kelión ya crecieron, quiero pensar que se fueron a los 10 o 15 años, ya a los 20, 25 años que estaban allá se casaron. Una se casó ¿con quién? Orfa, y el otro se casó con Ruth. Malón fue quien se casó con Ruth. Y saben, parece simple, bueno, pues ya se casaron, ya siquiera están bien casados. Les digo una cosa, Dios no les permitía tal cosa. Él no quería que perdieran su identidad. Al irse para Moab
y casarse estos jóvenes con estas chicas, estaban perdiendo su identidad. Y Dios les dijo: nación santa, pueblo escogido son. Entonces, pero sin embargo, ellos no pudieron tener descendencia. No pudieron tener descendencia. Y lo que dice más adelante, todavía como que cala hondo. Pero antes, les comento esto. Cuando ellos dejan Israel, no tan solamente dejan una tierra que fluye leche y miel, o un lugar de alabanza, casa de pan. No. En la tierra de Israel estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así también como nosotros está el Espíritu de Dios con nosotros, en nosotros, a quien le debemos toda la gloria, la alabanza a su nombre. Amén. Estaba ahí el arca del pacto. Si nosotros analizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que estando el arca, que representa la presencia de Dios, también estaban ahí las tablas de piedra de la ley de Dios, que simboliza toda la escritura, que simboliza toda la palabra de Dios. Pero no tan solamente estaba las piedras de la ley, también estaba una urna con un depósito con el maná. Que eso quiere decir que si Dios los ayudó en el desierto, los iba a ayudar estando en la tierra de Canaán. Quiere decir que si estaban en Egipto y Dios se manifestó su brazo de poder, su brazo extendido, quiere decir que también les iba a dar la mano proveedora de nuestro Dios. Que iba a abrir las ventanas de los cielos y les iba a dar pan en abundancia. Porque así dice la Escritura: no comerás tu pan con escasez. Él mismo prometió, Dios: bendeciré tu pan y tus aguas. No tenían por qué haberse ido. También estaba ahí algo que es la vara de Aarón. La vara de Aarón, que significa un poder de liderazgo del sacerdocio de Aarón. Quiere decir que Aarón representaba a Dios con ellos. Y así también, amados hermanos, hay alguien al frente de nosotros, que en este caso es nuestro pastor. Siempre representan la autoridad, están delante de Dios y de parte de Dios. Ellos traen la palabra en ese tiempo, ellos traían la palabra. Los sacerdotes enseñaban la palabra para que la gente viviera conforme a la palabra. A todo lo largo y ancho de Israel se predicaba la ley de Dios. Amados hermanos, cuando ellos dejan la tierra de Israel, también pierden el compañerismo, la comunidad israelita, con los que convivían, con los que les decían: vamos a la casa de Jehová. No tan solamente esto, también dejaron de ofrendar, diezmar y presentar sacrificios delante del Señor. Nos parece simple, pero no es así. Tiene mucho, mucho que ver lo que ellos dejaron de hacer cuando emigraron de Moab. Permítame continuar. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 5:1-5 de Ruth: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amados hermanos, el perder un padre se le conoce como huérfano. El perder una esposa, un esposo, se le conoce viudo o viuda. Pero el perder hijos, ¿cómo se le llama? No tiene nombre, o al menos que yo sepa. Perder un hijo, ver morir a un hijo,
Tan solamente el hecho de que, oye, le sentimos en la frente, creo que tienes calentura y no sé qué pasa, da un vuelco en nuestro estómago, ¿verdad? Oye, te veo mal. Se le enferma a Noemí, se le enferma Malón. Después se le enferma Kelión. Dios, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿y ahora qué hago? Los llevo al doctor, sí, los llevo al doctor, pero ¿qué está pasando conmigo, Señor? Ayúdame. No resisten. Los dos mueren. Se quedó viuda, pero también se quedó sin hijos. Y los dos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia por una mala decisión! Y aún así, si hubieran muerto en la tierra de Israel, bueno, bendito Dios. Si es tu voluntad, la acepto. Pero en tierra extraña, eso sí es de pensarse. Eso sí es de analizar. Se murieron los dos. Si hubiera estado en la tierra de Israel, como lo hicieron otras mujeres, llevaron sus hijos con los profetas y los profetas ponían las manos sobre ellos y aun aunque estuvieran muertos, el Señor hacía la obra y los levantaba. Pero ahora, lejos de Israel, en una tierra de idolatría, no hay profeta, no hay palabra, no hay sanidad. Se murieron los dos. Y ahora ella queda totalmente desamparada. Cuando falta el marido, dice uno, pues están los hijos y nos va a proveer, ¿no? Pero ahora ninguno de los dos. La Escritura dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios en su santa morada. Perfecto, pero en la tierra de Israel. Pero en la iglesia. Amados hermanos, ella se queda completamente desamparada. Estando en la tierra de Israel, lo que hubiera sucedido con Noemí, hay leyes que ayudaban a las viudas. Había estatutos, había decretos que pudiesen ayudar a una viuda si se quedaba completamente sola. Pero ahora en tierra extraña, no puede ser. Sin embargo, está sucediendo por una mala decisión. Una mala decisión. Porque nunca consultaron a Jehová, porque no dice la Escritura que hayan consultado al Señor. Tomaron sus cosas y vámonos. Al fin y al cabo, allá hay abundancia. Se fueron a buscar abundancia. Encontraron crisis. Se fueron a buscar vida y encontraron muerte. Qué tristeza. Hermanos, ella toma una decisión. Como se dice en el caso del hijo pródigo, volviendo en sí. Volviendo en sí. Dice, lo que voy a hacer es regresarme a la tierra de Israel, porque he oído que ahí hay pan. Leo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Se regresaron 3, pero una se quedó en el camino. Antes de continuar, déjele comento algo. Ellos pertenecían a la tribu de Judá, y de esa tribu vendría el Señor Jesús. Ellos vivían en la tierra de Belén, y las Escrituras especifican y señalan que es donde iba a nacer el Señor Jesús. ¿Se imaginan ustedes si en ese tiempo hubiera nacido el Señor Jesús? Ellos ni por enterados. Ni por enterados.
Les digo algo, aprovecho la oportunidad para decirles, si alguien de nosotros se va al mundo y viene el Señor Jesucristo, nosotros, algunos, ni por enterados. Ni por enterados. Porque ellos fueron a la tierra de Moab por 10 años. Ahora sí, toma a sus 2 nueras, se regresa con ellas, en un cruce les dice, hijitas mías, regrésense para su rancho, regrésense para su pueblo, regrésense para sus ídolos. Yo ya no puedo tener hijos, y aunque los tuviera, ¿a poco se van a esperar? Dice, lo que me ha sucedido es triste, es terrible, pero ustedes son jóvenes y pueden regresar y casarse, volverse a casar. Volverse a casar. Orfa se regresa. ¿Le digo algo? Orfa se sale de las páginas de la Biblia. Nunca más se menciona a Orfa. Ruth había oído la voz de Dios, sin duda alguna, porque le dice a Noemí, yo sí te voy a seguir, solamente parafraseando. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde yo sea sepultada, ahí también quiero ser sepultada. Empezó a conocer al Dios de Israel, al que hace maravillas, el que extiende su brazo y las aguas del Mar Rojo se dividen. Al paralítico lo sana el Señor. Cualquier enfermedad, el Señor hace proezas. Empezó a conocer al Dios de Israel. Dejó los ídolos, ahora sí, viene la sombra del Altísimo. ¿Saben, amados hermanos? Elimelech dejó el abrigo del Altísimo. Dejó la sombra del Omnipotente y se fue a refugiar en un árbol seco. Eso fue lo que le sucedió. Ahora, Noemí regresa. Noemí quiere decir placentera, gozosa, alegre, feliz, dichosa. Regresa a la tierra de Belén, pero vamos a leer 1:19 de Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Caminaron hasta llegar a Belén. Y cuando ellas pisaron la ciudad de Belén, dice la Escritura, toda la ciudad se conmovió. Si nosotros buscamos en el diccionario qué quiere decir conmoverse, quiere decir emocionarse hasta las lágrimas. Emocionarse hasta las lágrimas. Vieron a Noemí, pero quiero pensar que no llegó como se había ido. A lo mejor llegó con lo necesario. A lo mejor, y lo que es más impactante, todo el dolor reflejado en su rostro, en el espíritu, en el alma. Había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Y ahora cómo venía. ¿Cómo estaba que toda la ciudad se conmovió y dijo, ¿no es esta Noemí? Hasta lloraron los que vieron. Si en ese tiempo hubiera habido prensa, la prensa local hubiera sacado el regreso de Noemí. En primera plana, 8 columnas. Si en ese tiempo hubiera habido televisión, por igual, no dejarían de comentar. Y si en ese tiempo hubiera habido redes sociales, por igual. Todos iban a comentar, todos iban a publicar lo que le había sucedido a Noemí. Es impresionante todo lo que le había acontecido tan solamente por una mala
decisión. Por algo que ellos habían decidido dejar al Dios vivo. O sea, si hay hambre, pues nos vamos a esperar, vamos a orar al Señor, vamos a, si nosotros no hemos pecado contra el Señor, pues vamos a aguantar, como luego decimos, hasta que pase la ira de Jehová. Porque, amados hermanos, déjenme decirles que a veces nos portamos mal y créanme que no tenemos tan contentos al Señor. ¿Verdad o mentira? Pero sin embargo Dios tiene misericordia y nos extiende su brazo de perdón. Llegaron a la tierra de Belén y Noemí dijo: por favor, no me llamen más Noemí. Ahora, por favor, Mara. Así me voy a llamar ahora, Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero lo importante de esto es que ella reconoce que había pecado contra el Señor. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me ha puesto el Todopoderoso. Quiere decir que ella hizo una mala decisión y lo único que Dios está haciendo es corresponderle a su mala decisión. Luego escucho la frase de nuestro amado pastor cuando dice de los muchachos que estudian y luego dicen que su maestro los reprobó. No es así, se reprobaron ellos mismos. Así también lo que le había sucedido fue cosa de ellos. Dice también: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella misma reconoce, no le echa la culpa a nadie. Dice: yo me fui con las manos llenas, ahora miren cómo regreso, apenas con lo que traigo puesto. Sacamos de Israel alimento, llevábamos provisión, llevábamos, a lo mejor llevaban ropa, y sin embargo ahora, amados hermanos, tenemos una familia. Tenemos una familia que Dios nos ha dado. Y las decisiones que nosotros tomemos afecta a todos, por lo que se ve en las Escrituras. Esto es lo que nos señala las Escrituras. También nos dice su palabra: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. A partir de ahí es otra historia que igual a mí me gusta, me fascinan las historias bíblicas. Yo creo que ustedes también. Qué maravillosas historias, fascinantes. Algunas entristecen, algunas alegran. Otras nos enseñan, como el caso de Abigail, hermana, una mujer hermosa y de buen entendimiento. Quiero llegar a una conclusión en todo esto que he comentado. Y lo vamos a basar en la epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, aquí hay un consejo de parte de Dios: no dejes lo que Dios te ha dado. No dejes la tierra que fluye leche y miel, la casa de pan, el lugar de la alabanza, porque venimos, nosotros cantamos alabanzas a Jehová, reconocemos su grandeza, su señorío y su poder, alabándole, bendiciéndole.
Hermanos, de algo estamos seguros, de su provisión. Dice la palabra, no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque estas pasan, pero nuestro Dios permanece para siempre. No sé, quiero ir terminando. Nosotros fuimos llamados por el Señor. En el Señor no existe casualidad. En el Señor existe un llamamiento. Y estamos aquí porque el Señor nos llamó. Y nos ha dado a su Hijo Jesús. Quiere que permanezcamos en Él y con Él. No quiere decir que no pasemos por tribulación o por angustia, por alguna necesidad. No. Es parte de. Pero lo que quiere el Señor es que permanezcamos en el redil. Ya que hemos entrado por la puerta que es Jesucristo y pertenecemos a la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo, no quiere que nos salgamos. No quiere que el cuerpo de Cristo esté desincompleto. Porque allá afuera aparentemente hay vida, pero hay muerte. Aparentemente hay abundancia, pero hay escasez. Aparentemente hay riquezas, pero hay pobreza. En Cristo lo tenemos todo. Y sin Cristo no tenemos nada. Esta mañana, si hay alguien que me escucha y que no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, no le voy a decir que levante su mano, pero quiero decirle algo muy importante. Para entrar al reino de Dios, solamente la Biblia solamente señala una puerta, solamente un camino, y es Jesús. No hay otra puerta para entrar al redil. No existe otra puerta, solamente Jesús el Señor. Dele un aplauso a Jesús el Señor. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y un consejo: no tomemos malas decisiones que tengamos que lamentar. Padre, he dado tu palabra así como me dijiste, Señor, así como me enviaste, Señor. Espíritu Santo, redarguye nuestras vidas, redarguye nuestros corazones. Espíritu de Dios, si alguien tiene que confesar pecado, que lo confiese ahora y tú seas pronto para perdonar. Que hagas misericordia, que la sangre de Jesús limpie nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos regenere y que tu Padre nos otorgues el perdón. Dios, no permitas que nos apartemos de ti, no permitas que nos salgamos y emigremos, Señor. Permítenos seguir aunque haya tribulación, angustia, lo que pueda haber, Señor, cuando tú lo permitas. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado al Señor Jesús, ahora mismo, Espíritu Santo, toca esa vida. Toca, redarguye su vida y que se arrepienta en polvo y que se arrepienta ahora en tierra, en humillación, y que clame misericordia al Dios de Israel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.